Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Muy bien, muy buenas noches. Este 19 de enero del 2021 continuamos con el segundo ciclo de conversatorios y en esta oportunidad nos acompaña el filósofo e investigador argentino Franco Ricoveri, quien ha tenido la finura de atendernos desde Buenos Aires, y con él hablaremos sobre uno de los actos de guerra más importantes en la búsqueda de la libertad americana. Estoy haciendo referencia al cruce de los Andes. Esta actividad académica es organizada por el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú, Huancavelica, el programa Contracultura, la Asociación Cultural Nueva Acrópolis Huancavelica, y es retransmitido por las plataformas digitales de Radio Estudio 1 en Huancavelica, para todos los huancavelicanos y para todo el mundo utilizando la Internet. Sea usted bienvenido a este espacio digital, maestro Franco Ricoveri. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos los oyentes huancavelicanos y de otros lados. Me siento verdaderamente honrado. Hace un tiempo hablamos de aquella guerra, batalla de las Malvinas que peleamos los argentinos hace unos años. Ahora vamos a hablar de algo que nos une todavía más. Aquella nos unía porque Perú estuvo al lado nuestro desde el primer momento, y esta nos une al revés, porque nosotros también estamos del lado de los peruanos. Quería agradecerte desde entonces, de forma, en verdad, de corazón, el trabajo que estás haciendo desde Contracultura, ¿no? Esa amplitud de temas. Realmente disfruto esos 180 o 360 grados que tiene el programa en mirar lo que es verdaderamente cultural, que puede pasar por la literatura, por el folclore de tu región, por el rock, por la historia. Todo en búsqueda de enriquecer al hombre, ¿no? Creo que se podría aplicar a aquello que decía Terencio de nada humano me es ajeno, o que corregía a Unamuno cuando decía ningún hombre me es ajeno, y creo que es tu espíritu eso, y de alguna manera aquella vez te decía que envidiaba un programa cultural como el que conducís, porque acá, por nuestra tierra, confieso que no lo tenemos. Pero bueno, Internet tiene de bueno esto, que nos hace conocer y contactarnos con gente que trabaja muy bien. Así que gracias por haber aprendido muchísimo de la historia de Perú, que desconocías, los héroes como el Taita, como Bolognesi, y como muchos otros, muchísimas cosas también de lo que es el folclore y de lo que son las costumbres huancavelicanas, ¿no? Y antes de ir a nuestro tiempo, una cosita en particular. Tu programa es verdaderamente contracultural, porque en el fondo lo que hoy se nos vende como cultura es una falsa cultura. Yo no sé cómo estarán allá por Perú, ¿no? Pero si uno ve lo que hacen las secretarías culturales de nuestros gobiernos y todo, la verdad que nos vende fruta podrida, ¿no? Porque si heroísmo, por ejemplo, que creo que uno de los temas que yo fui aprendiendo de este programa fue esa admiración hacia el heroísmo de tanta gente, aún en la ficción, por ejemplo, tu amor por Tolkien, ¿no? Y la lucha que él muestra contra el mal, ¿no? Si el heroísmo es contracultural, verdaderamente estamos en problemas, ¿no? Porque justamente la verdadera cultura es la que nos lleva hacia las cosas buenas, verdaderas,
y bellas, y nos hace jugar la vida por ellas, ¿no? Pero hoy eso es contracultural, ¿no? Porque lo que se nos vende como cultura, que en el fondo es eso, cultura falsificada, cultura venenosa, en el fondo, anticultura, lo que se nos vende como eso, realmente conduce hacia la deshumanización, hacia la destrucción del hombre, hacia todo lo contrario de lo que implica la palabra justamente, que es una cultivación del espíritu en función de su mejora, ¿no? Así que gracias, Jorge, por el trabajo que haces, y gracias Gracias por la por esas invitación palabras, nuevamente. maestro. Gracias, realmente me conforta mucho y me da fuerza para seguir adelante. Y sobre todo un personaje tan importante del país hermano de Argentina. Antes de iniciar con vuestra participación, maestro Franco, ¿qué Contracultura quiere hacer llegar un abrazo fuerte, profundo y fraterno a todos los huancalicanos y en especial a los que están sufriendo o que están siendo afectados por el COVID-19 en este momento, en esta segunda ola que estamos pasando? Fuerza y unión, hermanos huancalicanos, eso es lo que nos va a ayudar, fuerza y unión. Asimismo, hacer llegar un saludo fraterno a los hermanos argentinos, afectados también por el COVID y afectados también por el sismo que hace muy poco los ha remecido a ese hermano país, y recordar pues que eh, todos tenemos algo o alguien en quien creer, ¿no? Si no crees en ti mismo, crees en Dios o en otro ser, pero eh, creo que la parte espiritual es muy importante, y este programa que estamos emitiendo hoy va a ayudar también psicológicamente, los va a despejar, disipar, porque la cultura entretiene, pero también informa, comunica, la cultura nos instruye, nos ilustra, y eso es lo que queremos hacer con el maestro Franco Ricoveri. Quería esto, pronunciarme de esta manera antes de iniciar el trabajo tan importante que tenemos que hacer hoy, y agradecerle a usted, maestro Franco, por esa apertura que tiene para darnos la información que queremos esta noche tocar, ¿no? El cruce de los Andes. Y que quería iniciar con una pregunta que va a ir dando forma a esta conversación, a esta entrevista, sobre cuál era el contexto antes de que se llegue a realizar el cruce de los Andes, ¿no? Esta epopeya, es decir, cuál era el contexto político, social, y cuál era la forma de ver o la posición que tenían los argentinos frente a esa idea de independizar a toda América que tenía San Martín. Perfecto. Los tiempos eran verdaderamente complicados. San Martín nació hacia fines del siglo XVIII, 1778. Se fue de Argentina muy jovencito, a los 5 años, y a partir de los 12 hasta los 38 años, cuando deja la tierra española, se dedicó a guerrear. Y ahí estuvo metido en un tiempo verdaderamente caótico. Recordamos que domina Europa en gran parte de esos años de San Martín militar, la figura de Napoleón, y España a veces va a estar a favor, otras veces en contra, o sea que San Martín va a pelear a favor y en contra de Napoleón, y por todos lados, África, Europa, hasta desde el mar, ¿no? Una figura que a los 14 años ya está en combate, y va a estar hasta sus últimos meses de vida española y sus años americanos también, ¿no? O sea, políticamente era un momento sumamente complicado, sumamente complicado. Había vuelto, ya centrándonos en nuestra época, que estamos, el cruce de los Andes es
Estamos en febrero de 1817, ¿no? Había vuelto el rey Fernando VII, Fernandito, como lo llamaba despreciativamente San Martín, y con razón, porque era una figura realmente triste, que si hubiese estado a la altura de lo que debía ser, las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Una figura muy menor, muy llena de defectos. Su madre decía que era un sinfín de defectos y lo único que sobresalía en él era la falta de sinceridad, ¿no? Eso es el contexto internacional, ¿no? El cual yo creo que San Martín termina un poco harto y su renuncia al ejército español es justamente un darse cuenta que eso no iba más, ¿eh? Y volver la mirada hacia América, donde no estaban mucho mejor las cosas, ¿eh? Él llega en 1812, recordamos que el 25 de mayo de 1810 nuestras tierras del Río de la Plata habían dado su primera revolución, la que conocemos como Revolución de Mayo, y desde entonces la verdad que Argentina vivía en crisis, ¿no? En realidad creo que desde entonces hasta ahora vivimos de crisis en crisis. Pero en esos años en particular, ¿no? Llega a Argentina y se le encomienda la fundación de lo que hoy llamaríamos un regimiento de élite, ¿no? Que va a ser el regimiento de granaderos a caballo, que después va a tener también su eco peruano, ¿no? No solamente por la participación de los argentinos, sino porque también se va a fundar allí un regimiento especialmente formado en lo profesional y en lo ético. Quizás podría ponerlo en el orden inverso, ¿no? En lo ético en primer término y después en lo profesional, que va a cambiar también la forma de combatir de los americanos, ¿no? Entonces ese regimiento de granaderos a caballo va a ser el corazón sanmartiniano. A San Martín primero va a tener un pequeño combate, pero muy significativo para los argentinos, que es el combate de San Lorenzo, donde en inferioridad numérica, casi siempre San Martín va a pelear en inferioridad numérica, pero con una gran inteligencia, va a vencer en su bautismo de fuego, ¿no? Y de ahí la mística de los granaderos va a ser increyendo. Después lo mandan al norte de Argentina porque el problema cuando Argentina empieza a soltar cabos con España va a ser prever la respuesta española, ¿no? La respuesta española estaba en primer término justamente en el virreinato del Perú, que era el centro de Sudamérica. Entonces desde ahí se esperaban y de hecho venían tropas para combatir por aquello que llamamos Alto Perú, que es Bolivia hoy, y por el puerto menos, el puerto de Buenos Aires. También se esperaba, pero la mayor fuerza estaba en Perú. Y de ahí es que va a pensar en ese plan continental que va a ser llegar a Perú a través de Chile y embarcarse en esto que yo creo que es, si no es la más grande epopeya de todos los tiempos, merece estar ahí en el podio por las muchas características que tiene, no solamente de dificultades, sino también de nobleza. Claro, maestro, San Martín entonces crea un ejército profesional, ese conocimiento, experiencia obtenido en Europa, que él lucha en las guerras napoleónicas, le han servido pues, para esta empresa, pues, ¿no? Para crear este ejército. Pero ¿cómo financia estas actividades
militares. Es decir, ¿cómo es que se termina de completar la logística y todo esto para poder tener esa idea de independizar toda América? Cuando uno lo ve de afuera tendría que decir todo lo que hizo San Martín fue imposible, ¿no? Por ejemplo, el cruce de los Andes era tenido por Marcó del Pont, que era el gobernante de Chile español, como un imposible, así que directamente se preveía que podía llegar a pasar, pero era un imposible. Y formar un ejército como fue el ejército de las Andes, también fue un imposible. Dense una idea de esto, ¿no? El ejército llegó a tener, cuando cruza, unos 4.000 hombres. Fue formado en una región argentina que se llama el Cuyo, las provincias de Cuyo, donde San Martín elige ser gobernador, le dan, que tenía 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, de 10.000 habitantes, él forma un ejército de 4.000. Y no solamente 4.000 hombres, sino significa todo lo que hay detrás de ellos. En particular, el ejército de las Andes tuvo unos 1.200 caballos, más de 10.000 mulas, más de 500 reses, vacunas para alimentarlo, etcétera, etcétera. O sea, de una región realmente pobre, porque hay que remarcar que Argentina, o que el Río de la Plata, era la región más pobre de Sudamérica, prácticamente. ¿Por qué? Por su falta de población y por las riquezas que después caracterizaron a Argentina, en ese momento no existían, ¿no? Riquezas agrícolas, ¿no? Era una región pobre y de las pobres el Cuyo era de lo peorcito, pero San Martín logró que poner a todo un pueblo en armas, donde se juntaron desde los niños hasta las mujeres, hasta los ancianos, los esclavos, los libertos, todos para tratar de liberar a otros pueblos, ¿no? Que esa es la gran diferencia. Una epopeya del cruce de los Andes puede ser comparado con otras grandes expediciones de montaña, como fueron en la antigüedad la de Aníbal, que cruza los Alpes con elefantes, o Napoleón cruzando los mismos Alpes. Claro, pero ellos iban con otra finalidad, ¿no? Acá San Martín va a liberar a Chile, va a tratar de liberar a Perú, vuelvo a decir, con una inferioridad de medios y económicas, al decir de medios, y sacando de donde no había, con suma creatividad. Y acá algo que vamos a apuntar hacia el final, pero yo quiero dejarlo. San Martín, yo hace un tiempito escribí un articulito que se llamaba, que creo que titulaba como El remedio para nuestro tiempo, ¿no? Porque San Martín, la figura y el actuar de San Martín, creo que iluminaría muchísimo al hombre, al americano de nuestros tiempos para salir de la crisis, porque él va pensando siempre, no se le escapa nada, absolutamente nada, en lo que planifica, y no con tiempos extraordinarios, sino con poco tiempo, ¿no? Una cabeza realmente única, donde contempló hasta el último detalle, planificándolo, ordenándolo, y piensen que él era un militar, guerrero, que tuvo su bautismo de fuego a los 14 años. Bueno, si algo que caracteriza a su comandancia de estos años americanos fue el que él evitaba las batallas, ¿no? Él sabía lo que valían sus hombres, quería, amaba profundamente a cada uno de sus soldados y por tanto evitaba que entren en batalla. De hecho, no va a ser nuestro tema de hoy, pero el San Martín ahí sitiando a Lima, lo que él logra es justamente no derramar sangre,
ni de la suya ni de la de los demás. ¿Por qué? Porque él vio lo que era lo horrible de la guerra, ¿no? Y sabe que la tiene que combatir, y lo hace de la mejor manera posible, poniendo los mejores medios, sobre todo poniendo eso que señalaba recién, una creatividad espectacular, para que no se le escape nada de ningún lado, en un contexto también geográfico tremendo, ¿no? No voy a hablar a ustedes de lo que significa las alturas de los Andes y el peligro que le tocó con eso, ¿no? Él decía, lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar esos inmensos montes, ¿no? Y ahí también tenemos la epopeya más grande de todos los tiempos, porque Aníbal, Napoleón pasaron los Alpes, cuya altura máxima está muy por debajo de la altura máxima de las cumbres, muy por debajo de los supuestos pasos, porque en realidad no hay pasos por la cordillera que va a enfrentar San Martín, ¿no? Alturas de 5.000 metros, 4.500, por kilómetros y kilómetros, desérticos, y espectacular eso. No sé si te parece que hagamos una descripción de eso, cómo... Claro, y ese creo que es el kit del asunto, ¿no? Que nos está trayendo, porque imaginar un ejército, caballos, mulas, soldados que no están acostumbrados a un clima tan difícil, tan duro, que son los Andes, ¿no? ¿Cómo cruzar? ¿Cómo llegar a tener tanto amor por la libertad, o tener tan claros los objetivos, que no importaba la vida propia, ¿no? Sino el de lograr la libertad de América? Ese trance, ¿cuándo es que sale San Martín de Argentina? ¿Cuánto tiempo le demora ese transcurrir, ese paso por los Andes? Por favor, ilústrenos, maestro. Sí, a ver, la famosa frase de Julio César, vine, vi y vencí, ¿no? De Vini, Vidi, Vincit, se da acá especialmente porque todo el proceso entre que sale los primeros soldados y que triunfan en Chacabuco son 24 días, ¿no? Vamos a hacer un detalle un poquito más detallado de esto, ¿no? El cruce para el primero llevaría una semana, pero entre el primero y el último también hay una semana de diferencia, porque las sendas que hay que cruzar, no hay caminos, no hay rutas, se imaginan en esta época, a veces son de 40 centímetros, donde pasan en lo que decimos fila india, de uno en uno, ¿no? Y tienen que pasar, como dijimos, 4.000 soldados, 1.200 caballos, 11.000 mulas, 500 vacas, 30 cañones. 30 cañones, ¿cómo hace para cargar en mula? No hay carretas, si es un caminito de mula de 30 centímetros. ¿Cómo hace para transformar un cañón? Ahí está la creatividad. Cañones desarmables que fueron diseñados por San Martín, transportados en arneses especiales, para poder que la mula, a veces pasaban desfiladeros con profundidad de 500 metros, en un lugar donde las pobres mulas no podían comer, tampoco había que llevar todo el forraje, había que llevar leña para cocinar, había que llevar la alimentación para toda esa gente. Bueno, está todo calculado, y todo calculado creativamente. Podría decirse, es un amigo mío, gran conocedor de San Martín, dice que San Martín inventa el caldito, nosotros lo llamábamos el caldito Nor Suiza, no sé si allá en Perú tienen, los calditos de sopa. Vieron que esos cuadraditos que se pone concentrado de Claro. jugo bovino, de verdura,
porque él prepara todas esas comidas para que la gente sufra lo menos posible en las alturas. Piensen que, recién dijimos, 5.000 metros tienen que pasar el grueso de las tropas, ¿no? El punto más alto. Pero el grueso de las tropas, acá hago ese detalle, San Martín va a preparar todo este cruce con una cosa que se llama la guerra de Zapa, ¿no? Un gran sistema de desinformación para los chilenos, para los españoles en Chile, que ellos no van a saber qué es lo que pueden llegar a esperar. Un cruce de tropas es impensable. Sin embargo, les están diciendo que van a cruzar. Pero él manda desinformaciones así para que lo esperen por un lado y él va a ir con el grueso de las tropas por un lado también. Imposible de pensar. Yo estuve recorriendo parte de ese camino y siempre estuve 15 días recorriendo lo que es el Paso de los Patos, y en 15 días bajé 15 kilos. Y era flaco, ¿no? Como ahora. Lo cual me marcaba la exigencia que tiene, porque uno a esa altura ni le dan ganas de comer, ni de tomar, y todo es desgaste físico, ¿no? Y así es como decía, que se habían perdido más de la mitad de las mulas, llegaron solamente un tercio de los caballos. Y lo más llamativo es que, como decía, no se olvidaba ningún detalle. Por ejemplo, la asistencia espiritual. San Martín va a calcular dónde los soldados van a tener sus misas para que no se pierda justamente su fe, que es la que sostenía esta patriada, ¿no? Va a diseñar cómo tenían que ser los altares móviles para que los lleven las mulas. Al mismo tiempo va a llevar una imprenta, va a llevar su biblioteca, que termina donando al gobierno de Perú cuando llegue a Lima, ¿no? O sea que, a ver, qué mundo distinto donde el general piensa llevar la biblioteca y llevar una imprenta, ¿no? Es que en realidad, como verdaderamente gobernante, él va a pensar en la seguridad de su gente, en la salud de su gente y en la educación de su gente, ¿no? Podemos decir, maestro, entonces que, bueno, con lo que usted nos está contando, ¿no? Él ve el aspecto psicológico, el aspecto de inteligencia, el aspecto de contrainteligencia también, ¿no? Estamos hablando militarmente, ¿no? Los Sí, términos militares. El rancho frío, ¿no? Estoy acá investigando. El rancho frío, él lo inventa ahí. Estamos hablando de la estrategia, táctica, y algo que usted acaba de decirnos, ¿no? Él, aparte de ser un libertador de patrias, de armas, un libertador cultural también, porque lleva pues cultura, lleva información, libros al país que era el punto neurálgico en ese momento, ¿no? El punto fuerte del virreinato. Me parece que muy interesante esos datos, le dan mucho más valor a San Martín, maestro. Yo creo que no hay figura comparable a la de San Martín. Y acá tengo que hacer una aclaración, porque los argentinos tenemos fama en el mundo, ¿no? Ni siquiera entre nuestros vecinos de ser mandapartes, y de creernos un poquito más que los demás, lo cual es absolutamente falso. Falso que no que no nos creamos, sino que seamos más. Realmente no lo somos. Al contrario, muchas veces somos menos. Pero ciertamente que tenemos un padre de la patria que compartimos con Perú, absolutamente distinto y absolutamente superior al resto del mundo, en verdad. En verdad, no tenemos un tipo que haya sido tan generoso,
tengo por aquí un librito titulado Los renunciamientos de San Martín. Él renuncia siempre a todos los honores, a la mitad de su sueldo, a los premios que se le dan, y dice, bueno, yo no lo quiero que sea para la biblioteca, que sea para vacunar de viruela al pueblo de Cuyo, que sea para los demás. Él va siempre con una generosidad absolutamente sin límites en pensar en el bien de los demás. Y por eso es que San Martín, de alguna forma, siempre decimos, es un antídoto para todos los males que nos están aquejando como pueblos hoy. Realmente, si pensáramos sanmartinianamente, la verdad que la historia nuestra sería muy distinta. Bueno, pero eso era más vale la conclusión que el camino de ida, ¿no? El camino de ida era ver cómo esa inteligencia de San Martín supo pensar, decía todos los detalles. El cruce de los Andes en verdad se da en 6 pasos distintos, 2 centrales que van a tener casi toda el grueso de la tropa, el paso de Uspallata, que era el único que los españoles creían practicable, donde manda solamente una partecita de su tropa, 800 hombres. El otro, que es el más difícil, el Paso de los Patos, un poquito al norte, hoy es provincia de San Juan, eso. Los dos están pasando por el borde de las 2 montañas más altas de Sudamérica, ¿no? El Aconcagua y el Cerro Mercedario. Son 2 gigantes de 6.000, casi 7.000 metros, ¿no? Entonces los dos están pasando por alturas de más de 4.000 metros. Y después 2 columnas más por el norte y 2 columnas más por el sur. O sea que a Chile, que es un país finito, él lo va a agarrar por todos lados, y en el mismo momento casi de llegada, ¿no? Que eso es algo también increíble. Yo decía, son 24 días desde que empiezan y desde que dan el primer gran combate, que va a ser Chacabuco, ¿no? Y Chacabuco lo van a dar con una tropa fresca. Estos tipos venían de cruzar toda la cordillera con el desgaste tremendo que eso significaba, va a dar y en igualdad de condiciones, no eran más. Por de pronto eran muchísimos más los españoles que esperaban encontrar. La proporción era de 3-1, las tropas españolas contra las tropas americanas, ¿no? 3-1. Entonces dice, ¿cómo voy a superar esta desproporción imposible? Bueno, lo hace así, haciendo dispersar a la tropa española, diciendo que voy a ir por acá, ¿no? Que voy a ir por ahí, con esa magnífica guerra de Zapa de contrainteligencia, como has dicho, de confusión, en el fondo, para los españoles, que cuando ven lo que se encuentran no lo pueden creer. Dicen, ¿cómo estos tipos van a poder estar en igualdad de condiciones con nosotros, que estamos frescos y además venían muy, muy bien preparados? Sí, ese es un hecho digno de conocer, porque nos muestra justamente el temple y nos muestra lo que puede hacer un gran conductor en su tropa, porque la tropa combate, eso es un hecho fáctico que se ve en todas las guerras, combate de acuerdo a los jefes que tiene, ¿no? Y acá San Martín es una figura increíble en ese aspecto, ¿no? Increíble. Y debió haber sido un golpe psicológico tremendo también para los realistas, ¿no? Para los españoles. El verbo es que se aparecía este ejército por distintos lugares y prácticamente los agarraron desprevenidos, o ellos no pensaron que iba a ser de tal magnitud. Y al final eso llegó a calar, pues, en esa idea
de la independencia de América. ¿Cómo vieron, o cómo ven ahora, mejor dicho, cómo ven ahora los argentinos de San Martín? ¿Cree usted que todos estos actos, porque solo estamos hablando de una parte nada más de las acciones de San Martín y del Ejército Libertador, ¿cree usted que se les ha dado, o se le ha dado a San Martín el verdadero valor? Bueno, por un lado sí, porque, a ver, los argentinos lo reconocemos como padre de nuestra patria, y es nuestro héroe nacional, pero por otro lado no, porque no lo seguimos claramente, si no, no estaríamos como estamos, en la profunda crisis de todos sentidos que decíamos, cuando remarcaba cómo fue fundando todo lo que hizo, desde el ejército hasta su gobernación. San Martín fue con su ejemplo, ¿no? Su ejemplo incorruptible. Hay una figura, vuelvo a decir, que no tiene lugares oscuros en su vida pública ni privada, es la de San Martín. Así que de eso estamos terriblemente lejos, ¿no? Tristemente somos un país profundamente corrupto, sobre todo por su dirigencia política, que es muy poco sanmartiniana. Pero Argentina es un gran misterio que no podemos develar ahora ni entender fácilmente, ¿no? Yo creo que hay dos Argentinas muy distintas. Una es la sanmartiniana, que todavía existe y que yo creo que es mayoritaria, que es aquella Argentina generosa que se da a los demás, que no solamente abrió sus puertas a la inmigración, sino también abre las puertas y sus corazones hacia todos. Y otra muy distinta, que es un poco está encarnada muchas veces en el puerto de Buenos Aires, el porteño, que es aquella que se cree más, que se cree distinto y que busca imponerse muchas veces con malas artes a los demás. Ese es un poco también la historia, la triste historia de Argentina, que lucha entre esos dos bandos que a veces tienen nombres, otras veces no tienen. Hoy, por ejemplo, no creo que los tengan, pero todavía existen, ¿no? Una Argentina profunda, que cree todavía en las cosas buenas, bellas y verdaderas, y una Argentina corrompida, sobre todo en sus clases dirigentes. Así que no hay una respuesta unívoca a lo que me preguntas, ¿no? En algunas cosas creo que compartiremos. Esa idea de patria, ¿no? A mí me interesa mucho saber esto, ¿no? Esa idea de patria que tenía San Martín y sobre todo que no solo esa idea la plasmó en Argentina, sino que lo vio de una forma continental. ¿Cómo podríamos analizar esto? Porque del otro lado tenemos a Bolívar también, ¿no? Es decir, tenemos dos grandes libertadores que confluyen en mi país, ¿no? En Perú, y con dos puntos de vista distintos, pero un objetivo, que era la libertad. Esa idea de exacto, patria, sí. Bueno, recién decía que de las muchas virtudes que tenía San Martín, una era su generosidad y su renunciamiento a su yo, porque en realidad siempre la gran batalla que tienen que dar los grandes hombres es contra su propio yo, ¿no? Y San Martín lo venció clarísimamente, su propio yo, por eso supo dar un paso al costado en la famosa entrevista de Guayaquil con Bolívar, cuando vio que él se ofrece a combatir debajo del poder, de subordinarse a Bolívar, y Bolívar probablemente no entendió esa generosidad y creyó ver en él un competidor, cuando no lo era, ¿no? Yo querría marcar una cosita, ¿no? San Martín nació en un pueblo que hoy es provincia de Corrientes, Yapeyú, tierra de las misiones, por eso a veces se habla de él como misionero, porque era la tierra de misiones jesuíticas,
El padre había llegado cuando recién estaban expulsados los jesuitas de las tierras españolas, como un poco para encargarse de esa. Pero él se define sobre todo como americano, ¿no? Yo creo que llamarlo argentino, ojo, he criticado a mi patria, a la que amo profundamente, pero como la amo no puedo dejar de ver los defectos que tiene. Pero él más que argentino es americano, ¿no? Es un patriota americano y en el fondo es tan argentino como peruano, porque Perú lo reconoce aún más que Argentina, y Perú lo va a sostener en el exilio aún más que Argentina. Así que harían bien desde allá en verlo como propio, ¿no? San Martín es americano, San Martín es peruano igual que argentino, y su amor a la tierra peruana quedó siempre clarísimo en todo lo que hizo, porque vuelvo a decir, él amaba la patria grande, y soñaba con una América unida, como la va a soñar Bolívar. La gran diferencia, y acá los bolivarianos me van a mirar mal, pero es que San Martín lo hacía sin pensarse en él como el conductor. Él no quería, realmente él quería liberar, y de hecho, qué sé yo, cuando vence en Chile le ofrecen el máximo poder y él lo rechaza. También lo ofrecieron en Argentina y él lo rechaza, sobre todo porque no quiere mezclarse primero, que crean que él actúa por ambiciones personales, y después que mezclarse en cuestiones políticas y en luchas políticas y en luchas civiles que verdaderamente le asqueaban. Por eso cuando él ve oscuridades, en el fondo termina yéndose. Di mi buen combate, vencí, pero no fui yo, sino fue mi gente, a la que amaba profundamente, que eso es lo que hace verdaderamente a un gran líder, ¿no? La gente lo ama por lo que es en verdad, no por una construcción ficticia, como a veces pasa, el falso líder formado por la propaganda. No, acá tenemos un hombre íntegro, como poco sabido. Interesante, maestro Ricoveri. Hemos conocido amigos contraculturales. Algo más sobre el cruce de los Andes, un detalle muy importante que a veces lo hemos dejado pasar. En el colegio, bueno, en mi época, por lo que ya estamos por las 4 décadas, por las 4 cuadras, como dice nuestro amigo Jorge Arroyo, nos enseñaban, nos hablaban del cruce de los Andes. Ahora con estas nuevas políticas educacionales, educativas, se ha dejado mucho datos interesantes, datos importantes, y hoy o esta noche hemos tenido pues la oportunidad de conocer algo más sobre esta gran epopeya. Yo quiero agradecerle mucho, maestro Ricoveri, por los datos que nos ha dado, por participar en este conversatorio, en estas entrevistas que se están realizando en el marco de los 200 años por la independencia del Perú. Y San Martín, como usted lo dijo, es y fue tan peruano como argentino, y así tenemos que sentirlo, y así lo sentimos muchos peruanos. Quería solicitarle sus conclusiones para dar por terminada esta actividad académica, maestro. Bueno, lo que has dicho recién sobre el desconocimiento de la historia, también lo sufrimos acá. Y yo creo que no es casual, yo creo que hay algo perversamente orquestado para que nos olvidemos de nuestras raíces, y por eso yo admiro tu labor sanmartiniana de regar profundamente nuestras raíces, porque un pueblo sin raíces ya sabemos dónde termina, ¿no? En su propia aniquilación. Por eso yo quería invitar también a conocer mejor la figura de San Martín. Les voy a contar algo en que
Jorge, espero que te sumes y que sumes a todos los amigos contraculturales, algo en el que le tenemos verdaderamente mucha fe, que es una diplomatura en liderazgo y gestión sanmartiniana, no solamente para conocer la historia, sino para, a través de la historia, encontrar las respuestas que necesitamos hoy, argentinos, peruanos, chilenos, paraguayos, bolivianos, uruguayos y hasta más, ¿eh? Porque siempre se dice que la historia es una maestra de vida, ¿no? La frase de los romanos. La verdad es que en San Martín, como decía, podemos encontrar muchos de los remedios que necesitamos para salir de esta crisis. Así que ustedes están festejando este año, especialmente la independencia. Creo que es un gran momento para reencontrarse con la figura de San Martín, porque está ahí por algo. Por Maestro, algo está. nos hacen una pregunta, ¿no? Los que están viendo y escuchando este programa. Uy, que no sea muy difícil. Sí, me dice que San Martín es tan argentino como peruano, pero también es chileno, o sea, se le percibe así en tierras chilenas. Saludos al Y, maestro Franco Ricoveri, desde Lima, están preguntando. es una pregunta difícil, porque a ver, ciertamente que hay parte de los historiadores chilenos y del pueblo chileno y aún de los militares chilenos que ven a San Martín y le dan su importancia, pero hay otros que no, que lo olvidan, ¿no? Y ponen en el lugar de San Martín a O'Higgins, una figura noble, un hombre verdaderamente valioso, pero que claramente no hubiera alcanzado las victorias porque Chacabuco casi se pierde por O'Higgins, por el ímpetu, por la buena voluntad. San Martín nunca se lo va a echar en cara, todo lo contrario, pero él se manda a combatir no respetando las órdenes de su jefe y casi pierden, ¿no? Y fue ahí el Salvador, justamente, San Martín, a dar vuelta a la batalla que ya estaba perdida por ese ímpetu imprudente de O'Higgins. Los chilenos tienen más a O'Higgins que a San Martín, lo cual es un acto de poca justicia por parte de ellos. Pero sabemos que, a ver, uno tiene que luchar a veces contra ese patriotismo que nos quiera hacer olvidar cómo son las cosas, ¿no? San Martín pudo haber sido el máximo gobernante de Chile, no quiso, dijo que sea O'Higgins, generosamente, ¿no? Y eso muchos chilenos se lo olvidan hoy. Entonces podríamos decir, modificando la frase, ¿no? San Martín es y fue tan peruano como argentino como continental, ¿no? Exacto. Y creo que eso nos da la forma y la figura de este gran libertador. Muchísimas gracias, maestro Franco Ricoveri, por sus palabras, gracias por su participación. Estamos seguros de que ha ilustrado a muchos peruanos, muchos huancavelicanos, sobre este gran tema y lo comprometemos para un nuevo episodio para hablar de San Martín, que hay tanto que hablar de él. Y yo creo que nos vamos a comprometer mutuamente, porque la verdad que esta diplomatura que estamos haciendo entre varias universidades argentinas, hay una peruana también interesada en sumarse, tenemos que armar justamente una red sanmartiniana para tratar de sacar adelante esa patria grande que todavía nos espera, ¿no? Así que el compromiso es mutuo. Así será, maestro. Así lo vamos a hacer y conversaremos ya sobre ese tema. Muchísimas gracias, maestro Franco. Gracias, un saludo a toda esa gente linda que hay por allá. Ansío alguna vez conocer esos lugares que veo tan lindos por las fotos y tan lindos en su historia, tan ricos
de nuevo, gracias Jorge por el trabajo que haces, por la invitación que me has hecho, y por el amor que se ve que hay en tu tarea. Muchas gracias, maestro. Saludos también a todos sus compatriotas y esperamos también llegar allá a esa hermosa tierra. Hasta luego. Cuídense Muy mucho. bien. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.